Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar en esta mañana eh, compartiendo un poco de la palabra del Señor. Y quiero iniciar con una oración. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, Dios de todo lo creado, te agradezco, Señor, por este privilegio que me has dado. Y te agradezco, Señor, porque conozco y sé de que tu presencia está obrando y que está con nosotros, Señor, en todo momento. Te pido, Señor, de que te muevas a través de tu palabra y que podamos sentir, Señor, tu presencia a través de ella. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que están escuchando en este momento y que sus casas sean llenas de tu paz y que tu paz sea totalmente cubriendo todo el hogar, Señor, de cada uno de mis hermanos que están escuchando en este momento. Te agradecemos, Señor, por tu grandeza, porque eres grande y eres maravilloso y no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús te glorificamos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, tu misericordia no tiene fin, no tiene límite, es maravillosa. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. En esta mañana yo quiero que leamos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Leámoslo de nuevo, hermano. Dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En esta mañana yo quiero compartir con usted esta reflexión que se titula El tiempo de Dios es perfecto. Hermano, en estos tiempos que nosotros vivimos, nosotros hemos visto cómo ha aumentado la tecnología. Hemos visto cómo han avanzado tantas cosas en nuestro mundo. Y tal vez muchos podrán decir que es increíble todo lo que se ha visto, que antes parecía algo ilógico, algo absurdo, pero ahora es notorio cómo se ha alcanzado muchas cosas. El hombre cada vez más y más quiere más y más cosas, quiere descubrir más cosas y solamente Dios puede pararlo. El hombre, Dios lo creó con sabiduría e inteligencia y el hombre está buscando cómo utilizar esa inteligencia para adquirir más y más cosas, porque por naturaleza el hombre sin Dios no se complace, no puede tener paz en su corazón y no termina nunca de saciarse. El hombre nunca se sacia, por eso busca y busca, encuentra, quiere encontrar más y más y quiere más y más, porque solamente Dios sacia al hombre. Entonces, hemos visto cómo ha avanzado la tecnología. Y yo les quiero decir, hermano, podemos ver muchos inventos, muchas cosas que han sido creadas, pero yo puedo resumir algo, que el propósito de cada cosa, de muchas cosas que se han sido creadas, es el propósito de que sean las cosas más y más rápido. Vemos cómo fue creado el microondas. El microondas fue creado para poder cocinar una comida en un minuto. Vemos cómo fue creado el avión para poder transportarse de un país a otro en 2 horas, lo cual antes se hacían de meses, de días y quizás hasta años. Las cosas van cambiando, pero con el propósito de que el hombre sea más rápido en todo. Antes no se podía comunicar con facilidad. Antes solamente existían las cartas y se enviaban las cartas como se podía, si es posible, con aves amaestradas, y se amarraban a las patas de la ave para que llevaran el mensaje y se arriesgaban de que el ave al fin y al cabo no llegara a su punto. Y
Y había mucho riesgo en la comunicación, muchas maneras de que se podía perder la comunicación, pero ahora han avanzado tantas cosas que aunque estemos de un continente a otro, con un simple aparato sencillo que se llama celular, nos podemos comunicar y hablar. Ni siquiera podemos decir que en segundos. Es más rápido que los segundos. Y esto se logra se ha logrado con el propósito de adquirir las cosas rápido. El hombre quiere las cosas instantáneamente. El hombre quiere las cosas de una manera de que sorprendentemente aparezcan. El hombre nunca es complacido con respecto a esto. Entonces, como el hombre tiene esta naturaleza, muchas personas no han roto esta parte, esta naturaleza carnal, por decirlo así, y lo quieren traer a lo espiritual. Pero quiero decirles, hermano, lo espiritual no tiene nada que ver con el mundo. No tiene nada que ver cómo se comporta el mundo. El hombre del mundo se desespera. El hombre espiritual es paciente. Es paciente como en este salmo dice, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El hombre espiritual espera en Jehová, es paciente, es confiado en el Señor y su corazón está calmo, está tranquilo y está esperando pacientemente en el Señor. Es increíble cómo es un contraste total entre ambas cosas. El mundo y lo espiritual son cosas totalmente muy diferentes. La gente del mundo se desespera, se fatiga de una manera rápida, pero el hombre que confía en el Señor tiene calma, aguarda su alma con paciencia y espera en el Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos esto, que seamos pacientes y que esperemos en Él, que confiemos en Él. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu y el Señor quiere que nosotros desarrollemos y que se dé ese fruto en nuestra vida. Pero dice la palabra que es un fruto, pero todo fruto se da a su tiempo, en su tiempo. Un árbol crece de su semilla y usted no va a ver un fruto de un árbol de mango, no lo va a ver en una semana, no lo va a ver en un mes, usted va a ver el fruto en su tiempo. Y así la paciencia es un fruto que se ve en su tiempo, pero Dios se encarga de desarrollar en nosotros ese fruto que a veces para muchos es muy difícil de lograr, muy difícil de encontrar y de desarrollar, porque traen esto del mundo a lo espiritual, esa desesperación terrible, y quieren que el Señor hable y responda de la manera como ellos quieran, y el Señor no obra de esa manera. El Señor quiere que esperemos en Él, que esperemos en el plan que Él tiene. Nosotros fuimos creados con un propósito. El Señor escribió con tinta y papel para cual nosotros fuimos creados. Y eso no se puede salir de las manos del Señor. Nosotros tenemos que cumplir ese plan que Dios hizo para nosotros. Solamente debemos de esforzarnos, como dice la palabra en el Salmo capítulo 27, versículo 14. Afuérzate, aliéntese tu corazón, pero espera en Él. Y entonces nosotros miraremos el plan de Dios dándose en nuestra vida a través de la paciencia, a través de esperar en Él. Yo quiero que miremos unos ejemplos en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Aquí miramos la historia de Abraham y cómo Dios
le promete a Abraham que de él saldrá una generación grande. Yo quiero que leamos desde el versículo capítulo 12 del 1 al 4 y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y miren, hermanos, lo que dice aquí: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí el Señor ya comienza a prometerle a Abraham de que él iba a ser bendecido con una nación grande, de que iba a salir de él. Y lo hace cuando él tenía 75 años. Yo quiero que sigamos leyendo en el capítulo 16, versículo 16. Dice aquí: y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael fue un hijo de Abraham, el cual no era un hijo de la promesa. Sara quiso, por decirlo así, tratar de ayudarle al Señor, dándole a Abraham su sierva Agar para que ella le tuviera un hijo, y ese hijo que le nació a Agar era Ismael. Después, luego, más adelante seguiremos hablando acerca de esto, pero quiero que nos enfoquemos en que a la edad de 86 años, dice el versículo 16, todavía no había sido cumplido la promesa que el Señor le había dado. De 75 años a 86 años todavía no se había cumplido la promesa que le había dado el Señor a Abraham. Si vemos el capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí vemos que a los 99 años el Señor le sigue prometiendo a Abraham que lo multiplicaría y que saldría de él una nación grande. 99 años, hermanos, y todavía no había visto nada. Básicamente Abraham simplemente había escuchado la promesa del Señor. De los 75 a los 99 años, este hombre siguió esperando en la promesa del Señor. Si nosotros miramos ahora en el capítulo 21, versículo 5, dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Amén. Isaac era el hijo que Dios le había prometido, y que de él saldría la nación grande que el Señor había prometido, una nación bendita. Y miramos que ya había, después de los 99 años, todavía Abraham esperó un año más para poder ver el milagro de ver a su hijo nacer, salido del vientre de su esposa. Este hombre esperó. No solamente podemos decir que inició su petición de su hijo a los 75 años, como lo vimos inicialmente. Este hombre seguramente oraba al Señor desde más joven, y le pedía al Señor por su hijo. Y hasta que llegó a los 75 años, el Señor le respondió. Y este hombre nunca desmayó, nunca se echó para atrás. Siempre confió y creyó en el Señor. Y la palabra dice: como creyó, le fue contado por justicia. Hay muchos que están ahorita pidiéndole al Señor, están rogándole al Señor por un milagro en su vida, por X milagro. Están pidiéndole al Señor que Él le responda. Pero muchos de ellos están desesperadamente pidiéndole al Señor: Señor, respóndeme ya.
yo quiero que me respondas inmediatamente. Aunque no se lo diga al Señor, pero en su corazón está ese sentir, esa desesperación. Y muchos de ellos, cuando miran que el tiempo pasa y pasa y nada sucede, que aquello que le pide al Señor no sucede, entonces muchos de ellos se echan para atrás de su fe. Muchos claudican y muchos dicen que ya no pueden seguir esperando más. Y muchos se desesperan, se estresan espiritualmente y se debilitan en la fe. El Señor quiere desarrollar el fruto de la paciencia en tu vida en esta hora, hermano. Él quiere que tú esperes en Él, así como dice el Salmo. Sí, espera en Jehová. La paciencia es algo que se desarrolla. Es algo, como habíamos dicho, no es como que va a dar el fruto del árbol inmediatamente. Hermano, hoy yo tengo en mi casa un limoncito. Y yo creo que ya tengo año y medio que lo tengo en mi casa. Y todavía sigo esperando su fruto, hermano. Espero en el Señor de que voy a ver a ese palito de limón dando fruto. Esos limones y esa limonada en mi casa me lo voy a beber. Amén. Así que el Señor quiere desarrollar en ti esa paciencia. Pero Él quiere que tú seas paciente. Él quiere que esperes en Él. Él quiere que desarrolles esa paciencia. Así que espera en el Señor. No te desalientes, no te fatigues. El Señor está escuchando. Él ya escuchó y sabe lo que necesitas. Debes entender algo, hermano. Dios todo lo tiene bajo control. Él sabe el tiempo, la hora exacta en cual Él va a responder. El Señor no se atrasa, el Señor no se adelanta. El Señor es exacto en el tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Pero Él tiene un propósito por el cual su tiempo es perfecto. El tiempo del Señor no se atrasa ni se adelanta porque ya está planificado. Pero el Señor planifica el tiempo para el cual Él va a obrar. Porque tiene unos motivos que yo no quiero compartirlo con ustedes. Pero antes de continuar hablando de estos motivos por el cual el Señor espera que nosotros estemos confiadamente esperando en Él, yo quiero que miremos otro ejemplo en el libro de San Juan, capítulo 11. A partir del versículo 1 nosotros miramos acerca de la muerte, de la enfermedad, de Lázaro, que era hermano de María y Marta. Y nosotros vemos que al Señor se le da el aviso de que Lázaro está enfermo. El Señor se encontraba en Jerusalén y Lázaro era de Betania. Y si leemos en el versículo 6 dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. El Señor escuchó, le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo y que realmente él necesitaba ser curado, él necesitaba ser aliviado. Y todos sabían de que el Señor podía hacer ese milagro de sanarlo. Pero el Señor dice, en la palabra del Señor dice de que cuando escuchó él de que estaba enfermo, él no se fue inmediatamente a sanar a Lázaro. Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él no se fue inmediatamente. El Señor ya tenía planificado todo. Lo único, hermanos, que nosotros podemos ver es que el dolor de Lázaro en ese momento, de esos 2 días que se quedó Jesús en ese lugar por la enfermedad, Lázaro esos 2 días estuvo sufriendo por su enfermedad y en el sufrimiento esperando la muerte física. Es increíble, nosotros podemos ver esta parte y nosotros podemos profundizar y podemos imaginar cómo Lázaro estaba esperando en Jesús que llegara a sanarlo, y sabía seguramente de que
ya le habían dado la noticia a Jesús y Lázaro tal vez desesperadamente esperaba de que Jesús llegara inmediatamente y lo sanara. Tal vez llegó el primer día, y el segundo día su salud empeoraba seguramente, y Lázaro esperando a Jesús, mas sin embargo Jesús no llegó. Llegó primeramente la muerte física antes que Jesús. Y yo quiero que lean que esta parte interesante en el versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Dice el Señor que Él estaba alegre por ello de que Él no estuvo allí en el momento de que Lázaro murió. Dice que Él tenía el propósito para que creáis. Ahora sí, vamos a Él. Amén, qué bendición es esto. Yo quiero hacer un paréntesis en esto. Dice el Señor que Él no podía estar ahí. Dice: me alegro no haber estado ahí, porque donde esté el Señor, la muerte no reina. Amén. El Señor es vida, y donde esté el Señor, la muerte no puede reinar. Amén. Entonces miramos cómo el Señor había planificado todo esto, a pesar del sufrimiento que tenía Marta y María por su hermano, a pesar del sufrimiento que tenía Lázaro con su enfermedad. El Señor ya todo lo tenía planificado. Amén. Y yo quiero ahora que nos pasemos en ese mismo capítulo 11, en el versículo 21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una declaración poderosa. Y dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía del poder del Señor, sabía que podía sanarlo, pero ella no tenía algo que necesitaba entender, de que el Señor tenía un plan. Pero Marta no lo podía entender en ese momento. El Señor ya tenía un plan, aunque el plan incluía un poco de sufrimiento y temporal. Amén. Y vemos en el versículo 33, María cuando llegó a donde estaba Jesús, ahora miramos a María al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Y entonces, si miramos ahora, nos pasamos al versículo 39. Dijo Jesús, ya Jesús llega y pide que le muestren dónde está Lázaro sepultado, y le dicen en el versículo 39, dice Jesús: quita la piedra. Amén. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Amén. Jesús le dijo: no te he dicho si creéis, veréis la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Amén, gloria sea al Señor. Y miramos cómo Jesús, hasta el 4.º día después de que este hombre había muerto, el Señor llega y hace este gran milagro de resucitar a este hombre dentro de los muertos. Amén, gloria al Señor. Miramos cómo el Señor tenía planificado esto. Miramos el sufrimiento de la familia de Lázaro, miramos el sufrimiento de Lázaro, pero esto fue temporal, porque vino la respuesta del Señor en el tiempo exacto.
Amén. Así vino también la respuesta para Abraham en el tiempo exacto. Pero el Señor tiene un propósito por el cual su tiempo es perfecto. El tiempo del Señor es perfecto y tiene un propósito. Y el propósito es que su gloria sea manifestada. Es increíble que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años pudieran concebir un hijo. Eso no lo vamos a ver en estos días, pero el Señor esperó hasta hizo que Abraham esperara hasta el último momento para que Abraham y todos los que estaban con Abraham, no solamente Abraham, pudieran ver la gloria de Dios en la vida de Abraham. Amén. Y también lo hizo así con Lázaro y con María y Marta. El Señor esperó esos 2 días. No llegó a sanarlo. Él quería mostrar su poder. Él quería mostrar su gloria. Él quería decirle a todos los que estaban alrededor de que no tenían que dudar, ni que su poder era indudablemente, no era indudable, era que su poder todavía es, porque el Señor es poderoso. Pero en ese tiempo el Señor quería mostrar que su poder era indiscutible. El Señor mostró su gloria en sus hijos. Y así el Señor quiere actuar en nuestras vidas, hermano. Tal vez nosotros estamos esperando mucho, hemos esperado mucho por un milagro. Tal vez usted está esperando, tal vez tiene 1 año o 2 años sin trabajo. Pero el Señor tiene un plan para su vida. Lo que usted tiene que hacer es esperar en el Señor. Y por eso Él dejó muchas promesas a través de su palabra para nuestras vidas. Sino el Señor dice que no nos afanemos, que si el problema es económico, que no nos afanemos, que Él nos sustenta, que miremos las aves cómo se visten, como las flores del campo las visten. El Señor nos da esas promesas y Él nos promete cosas grandes para que podamos soportar la prueba y el tiempo que estamos esperando para ver el milagro del Señor. Él es así. El Señor nos hace esperar, pero en medio de la espera el Señor nos consuela y Él nos está alentando a través de su palabra para que no nos desesperemos. Con Abraham no solamente le dijo una vez, y miramos que se le dijo 3 veces antes de que surgiera el milagro. El Señor estaba ahí diciéndole a Abraham: mi pacto está, solamente espera. Así el Señor te dice en esta mañana: si estás desesperado, si estás frustrado por una necesidad que tienes, espera en el Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto. Él obrará en el tiempo y la hora exacta para que su gloria sea manifestada. Para que no digas que con mi fuerza yo logré esto, como muchos dicen, porque yo soy inteligente, porque yo tengo esta habilidad, obtuve esto, y no le dan gracias a Dios, porque dice la palabra del Señor que ni una hoja se mueve en este mundo si no es por la voluntad de Él. Así que, pero muchos se glorían ellos mismos o le dan gloria a otras cosas menos a Él. El Señor no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él quiere mostrar su gloria y por eso muchas veces Él nos hace esperar. Él nos hace esperar para que su gloria sea manifestada y que no podamos decir de que fue por otra cosa, fue por algo diferente que no sea Dios. De Él es la gloria y Él se manifiesta para que su gloria sea vista y que le crean en Él y que los que miran el poder de Dios sean doblegados y humillados y que crean en Él, porque el propósito de todo es que las almas
sean salvas, que las almas vengan a los pies de Él, de que las almas se arrepientan de todos sus pecados. Y Él usa estas maneras, estos milagros, para que las almas vengan a Él y miren el poder que tiene el Señor. Amén, gloria al Señor. Y para ir terminando, hermano, también el Señor tiene un propósito, otro propósito por el cual nos hace esperar. Y es para que se fortalezca nuestra fe. El Señor hace que nosotros esperemos un poco. Y a veces nos hace pasar por esas pruebas para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe pase por prueba y que sea una fe inquebrantable la que tengamos, que sea una fe hasta la muerte, una fe que nadie ni nada la pueda mover ni quitar de nuestras vidas. Dios quiere que tengamos esa fe en Él. Dios es grande, Dios es bueno y nosotros no podemos dudar de eso. De esto se trata la fe, de conocer a Dios, de conocer quién es Él, conocer de que Él tiene poder. Y si Él no ha hecho algo, y si Él aparentemente no ha obrado, pero aunque nosotros no entendamos muchas veces las situaciones en las que estamos, y parece todo como que no hay salida, como que no se mira ningún resultado, Dios está fielmente con nosotros. Y si nosotros mantenemos nuestra fe en Él, dice la palabra del Señor, de que como si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, muévete de aquí para allá. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa fe, esa certeza que Dios está obrando. Dios está obrando en nuestra vida. Aunque Él utilice muchas maneras, muchas maneras de prueba para que nuestra fe aumente cada día más, nosotros debemos de esforzarnos. Y entonces entra ahí de nuevo el salmo en que habíamos estado, en el Salmo 27:14, que nos esforcemos y que al final siempre sí esperemos en Jehová, porque Él responderá. Entonces, hermano, depende de nosotros, de que nosotros podamos ver la gloria del Señor. Depende de cuánto nosotros somos capaces espiritualmente en esperar en el Señor. Él sabe cuándo vamos a estar listos para una bendición, pero muchas veces nosotros no estamos listos para las bendiciones, porque las bendiciones nos pueden, en vez de atraer más al Señor, las bendiciones nosotros las convertimos más bien en tropiezo y más bien nos alejamos del Señor. No solamente debemos de poner en sus manos lo que nosotros necesitamos, sino que debemos de decirle: Señor, pon en mí un espíritu humilde, pon en mí un espíritu quebrantado delante de ti, para estar listo, para estar preparado y ser digno de esto que te estoy pidiendo. Prepárame, prepara mi alma, mi espíritu, para que cuando lo reciba, como un corazón dispuesto a agradecerte, no me aparte de ti, y con gozo lo recibiré. Amén, gloria al Señor. Tenemos que ser como aquel leproso que de los 10 que fueron sanados, solamente uno regresó a Él a darle gracias,
nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Nosotros debemos de entender de que todo lo que nosotros recibimos es por Él. Dios es misericordioso. Cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros ya podemos entender de que el Señor es el que nos da todo lo que nosotros tenemos, todo lo que necesitamos. Nosotros no nos podemos quejar de cómo es Dios, cuando Él nos da todo lo que necesitamos, y lo da en el tiempo y la forma exacta. Por lo menos hasta el momento yo no he oído hermanos de la iglesia que dicen que pasan un tiempo de comida y que después no tienen. Las bendiciones están en cada hogar, todos se alimentan. Así el Señor ha sido fiel, y podemos escuchar que la situación aquí en el país es dura, es difícil, muchos están sin trabajo, pero el alimento no se aparta de nuestra mesa. Pero ¿por qué es, hermano? Si no fuera por su misericordia, porque Él es fiel a su palabra, y Él dice que no nos afanemos y que Él nos sustentará. Hermanos, oremos al Señor y pidámosles al Señor con fe, pero también tengamos paciencia que Él obrará. Él hará el milagro. No importa, dígale al Señor, tenga ese espíritu, tenga esa fuerza espiritual, esa fe espiritual. No importa el tiempo cual tú tienes planeado, Señor, en cual tú me responderás. Quiero ser capaz de esperarte a ti como Abraham lo hizo, que esperó hasta los 100 años para recibir esa promesa. Quiero ser capaz de esperarte y no echarme para atrás. Yo te lo estoy pidiendo. Yo estoy poniéndote en oración a mis hijos para que ellos se vuelvan a ti. Yo te estoy poniendo en oración a mi esposo para que él se vuelva a ti. Yo te estoy pidiendo en oración por mi familia, para que mi familia se una y no esté en división. Pero espero en ti y en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto y tú sabes el tiempo y la hora exacta en cual tú orarás para que tu gloria sea manifestada y para que todos miren de quién eres tú. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, el Señor guió al pueblo de Israel hasta un lugar donde estaba frente al Mar Rojo, donde no había salida ni a izquierda, ni a derecha, ni enfrente. El pueblo de Israel en su mente estaba atrapado. En su mente ya estaba siendo esclavizado una vez más por los egipcios. Pero Dios tenía planificado todo. Tenía el tiempo exacto en cual ellos iban a estar ahí. El tiempo exacto en cual el pueblo, los egipcios iban a ir detrás de ellos. No el pueblo, el ejército del faraón fue tras el pueblo de Israel en el momento exacto para que cuando el pueblo de Israel pasara las aguas del Mar Rojo y ellos quisieran alcanzarlo, en vez de alcanzarlo, quedaran en medio del mar y fueran ahogados por el mar. Todo esto el Señor ya lo había planificado. El tiempo en cual se iba a dar la persecución del pueblo de Israel. Si ellos hubieran adelantado, si ellos hubieran salido un tiempo antes de lo que ellos salieron, quizás pudieron haber alcanzado al pueblo de Israel. Pero el Señor los detuvo y los soltó para que ellos siguieran al pueblo de Israel en el tiempo exacto, para que ellos llegaran hasta en medio del Mar Rojo. Cuando ya pasó el pueblo de Israel de pasar en medio de las aguas, y ese ejército quedó en medio de las aguas, y allí murió todo el ejército del faraón. Dios lo tenía planificado, ese era el tiempo exacto. Gloria al Señor. Vamos a orar ahora en esta mañana, pidiéndole al Señor que nos dé fuerza espiritual,
que nos dé sabiduría espiritual, que nos dé madurez espiritual para esperar en Él. Padre Santo, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y te pido, Señor, de que pueda yo, Señor, esperar en ti y que mi espíritu esté dispuesto a soportar tormentas, a soportar enfermedades, dificultades, sabiendo de que tu mano al final, en el tiempo exacto y perfecto, obrará. Te agradezco, Señor, por todo lo que haces, porque todo lo que haces es para bien, para tus hijos. Tú amas a tus hijos y eso es lo más importante, que podemos entender tu amor por nosotros. Cuando tú muriste en aquella cruz, dejaste muy claro a todos nosotros que nos amas y que es un amor interminable, inagotable, infinito. Así que todo lo que nosotros podamos pasar y hacer, si nosotros nos mantenemos fielmente en tu palabra, fielmente a ti, y nos mantenemos, Señor, en una buena relación contigo, sabemos que aunque vengan cosas que parece que aparentemente sean dolorosas, tú nos darás fuerza para soportarlas, pero también nos darás fuerza para esperar en ti, en tu respuesta, Señor. Hay muchos hermanos que me están oyendo en este momento que tienen peticiones, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú obres en ellos. Tú puedes hacer la obra. Si están preparados para recibir la bendición, Señor, hazlo ahora, Dios, si es tu voluntad. Pero te ruego, Señor, que si ellos tienen que esperar un poco más, que sean capaces de esperar en ti hasta recibir esa promesa, esa respuesta, Señor. Te agradezco por todo lo que haces, Señor, que es perfecto, porque tú eres santo, 3 veces santo. En el nombre de Jesús, así te lo pido, Señor. Amén.